Quiero compartir con vosotros y vosotras 5 aprendizajes que me llevo de esta preparación de oposiciones 2022-2023. Estos 5 aprendizajes salen tanto de la divulgación de redes, de mis distintas formaciones como la de técnicas de estudio, la del curso de creación y exposición de la situación de aprendizaje, también mi máster de innovación de metodologías activas. Pues bien, tantas experiencias de opositores, la preparación de diferentes opositores y opositoras y las distintas charlas que he tenido con centenares de opositoras y opositores, como digo, pues creo que me pueden ayudar a transmitiros estos aprendizajes que si estáis opositando, vais a opositar o en un futuro tenéis esa idea de hacerlo, creo que os pueden venir muy bien. En primer lugar, y creo que es un halo de optimismo, es que la oposición a veces no es injusta. Hemos hablado en este podcast en muchas ocasiones que la oposición tiene ese porcentaje de azar, que la verdad ayuda poco a veces a estar motivado, pero también tiene ese porcentaje de justicia. Justicia en el sentido de, y esto sí que te lo digo de cara más a preparador, que si tú te preparas a conciencia, coges un porcentaje de temas que no dejes al azar ningún tipo de componente, me explico, si llevas un 99% de posibilidades de que te toque tema, si a lo largo de la preparación haces diferentes simulacros, te planificas con técnicas de estudio, cuidas los detalles y trabajas, normalmente se suele tener recompensa. Quizá no a corto plazo, pero sí a medio plazo. Y aquí se cumple la frase clásica de hay dos tipos de opositores, aquellos que abandonan y aquellos que obtienen plaza. De hecho, aquí te pongo el ejemplo de Marta, que era su primera oposición, sacó plaza y te pones a pensar y a deconstruir por qué ha sacado plaza, que de hecho se le apareció la oportunidad en la última semana, porque la verdad pasaron, o sí, pasaron muy pocas personas que estaba pensando. Ella sí que se presentó a oposiciones de las completas, por así decirlo. Entonces, pasaron a la exposición muy pocas personas y ella había trabajado todas las partes por igual, hizo una gran exposición y se ha llevado la plaza este año en Baleares. Es una chica que preparé y, como digo, deconstruye su oposición y te das cuenta que ha hecho casi 15, 20, los tengo que contar, pero más de 15 simulacros de tema. Ha hecho no sé cuántos simulacros de supuesto práctico. Ha hecho, desde que supo que pasaba, y también previamente, más de 15 exposiciones. Y llega el examen y el tema del supuesto práctico lo hace muy bien. Llega a la exposición y también lo hace muy bien. Aunque estuvo nervioso al principio, lo acaba haciendo muy bien. Entonces, que tengáis en cuenta y tengáis muy presente que si trabajáis, lo más normal es que os vaya bien, si trabajáis de manera deliberada y de manera inteligente. La segunda clave, bueno, antes de deciros la segunda clave, deciros que os podéis apuntar gratuitamente a mi newsletter, a mis 5 píldoras educativas, que lo vamos a retomar. Y de hecho, esta semana vamos a enviar un correo. Bueno, aparte, si no estás apuntada, y te apuntas, recibes el resumen del libro Cómo aprendemos de Héctor Ruiz, que es uno de los libros de cabecera que todo docente pienso que debería tener muy cerquita de él, y tienes un resumen que hice en su día, son casi más de 500 hojas y lo dejé en un resumen de 1 hora, así que si te apuntas lo recibes. Pero esta semana en concreto te voy a compartir las 10 ideas clave que he extraído. Es un pequeño resumen en este caso escrito del libro Evaluar y aprender de Neus San Martí. También los 6 tipos de feedback según la respuesta que te dé tu alumnado y según los errores que tenga en clase, creo que te puede ayudar bastante. Y 12 ingredientes que has de tener en cuenta para mejorar tus sesiones, en este caso no de estudio, sino como docente, y que tu alumnado aprenda mejor, todo basado en evidencia. De hecho, ya sabéis que son 5 píldoras, estas van a ser las 3 píldoras de esta semana, más 2 sorpresas, así que si te apuntas, lo recibirás en breve. Como digo, es totalmente gratuito, cada semana un correo en tu bandeja de entrada. Bien, el segundo aprendizaje que me llevo, y más en estas oposiciones de estabilización, aunque como he dicho previamente, Marta en este caso también se ha llevado el beneficio de ello en oposiciones de reposición, es que el tribunal ha valorado a quien cuida los detalles y a quien lo ha entretenido. Me explico. No se trata de hacerlo divertido, se trata de entretener cuidando los detalles. En este caso, te pongo el ejemplo de una compañera que se llama Marina, que entró una semana antes de su exposición al curso de exposición oral y
ella ya tenía su discurso hecho, pero empezó a cuidar los detalles. ¿Y qué es cuidar los detalles? Introducción, conclusión, las citas que se ponen, pues que estén conectadas con la propuesta práctica, que tenga mucho que ver tu propósito didáctico con luego la propuesta práctica. Veíamos uno de las experiencias o de los comentarios que nos dejó un tribunal hace poquito en uno de los vídeos y nos decía que uno de los mayores errores que había visto en las oposiciones eran esos opositores que se quedaban muy en la superficie, muy en lo teórico, que parecía que iban a llevar muchas metodologías activas, pero luego en la propuesta práctica no se veía. Entonces, sí que se ha visto y todas las experiencias que me han llegado, o prácticamente todas, el tribunal ha valorado quien cuide la comunicación, quien cuide los detalles, quien cuide esa educación basada en evidencia, quien incluso forme al tribunal, porque no lo tiene por qué saber todo. Entonces te pido que te prepares en exposición oral y te formes como docente. Por otro lado, y aquí te pongo el caso de un compañero que opositó que se llama Raúl, la convocatoria es el santo grial. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que entender las reglas del juego. Y tienes que entender las reglas del juego para saber qué materiales puedes utilizar en la exposición, cuánto tiempo vas a tener para redactar el tema, de qué manera o cuánto tiempo vas a estar encerrado preparando la exposición oral, cuántos minutos tienes para la exposición, para el debate, en qué momento puedes y qué tipo de material puedes utilizar, conócelo bien. En este caso, al compañero Raúl empezó a comentarle el tribunal que no podía utilizar material, él se apoyó en la convocatoria y ante el apoyo de la convocatoria, al final es el sustento por encima de todo, el tribunal cedió y sí que le dejó utilizar esos materiales, porque realmente no ponía nada al respecto. Entonces, aquí os recomiendo que si nos preparamos, que tengamos muy en cuenta la convocatoria, que tengamos muy en cuenta, y esto lo uno con mi legislación, que tengamos muy en cuenta nuestro decreto, cómo está compartimentada mi asignatura, de qué manera está dividida en cuanto a criterios de evaluación y de esta forma quien sabe y conoce las reglas del juego, pues puede incluso atreverse más en la exposición, en la aplicación práctica de los temas. Cuarto aprendizaje que me llevo de la experiencia de los diferentes opositores es que todos los nervios se pueden controlar. En concreto, este año, opositoras con mucha vergüenza, opositores que quizá nunca habían comunicado, con práctica, práctica y más práctica, han podido defender su exposición y han podido hacer que sus ideas lleguen finalmente al tribunal. ¿Y esto cómo se ha conseguido? Pues practicando, practicando, conociendo muy bien que el miedo escénico dura 2-3 minutos y si ese tiempecito del principio lo controlas y lo trabajas, lo más seguro es que salga hacia adelante. Pero es que en ocasiones se nos llena la boca, y ya sabéis que soy muy de donde ponemos el foco se expande y se nos llena la boca continuamente de se me da mal hablar en público, se me da mal estudiar y nos preocupamos en exceso y nos ocupamos por defecto. Entonces, si tú entrenas, si tú practicas, normalmente, como hemos dicho al principio, la exposición, en este caso, incluso el examen de desarrollo te va a ir bien. Y por último, algo que he detectado, perdón, del tribunal es que valora los ejemplos prácticos. Temas que han cumplido a nivel de teoría. Exposición que ha cumplido a nivel de convocatoria. Cuando se le ha aportado ejemplos prácticos, cuando se le ha aportado ejemplificaciones a nivel legislativo, a nivel de cómo lo llevó a clase, evaluación formativa perfecto, pero dime la aplicación práctica, se ha valorado. Entonces, en este punto te recomiendo que gastes tiempo en ejemplificar el tema, que gastes tiempo en ser lo más práctico posible en la exposición. Y de esta manera ya veréis que para las próximas oposiciones 2023-2024 os va a ir muy bien. Esto eran los 5 aprendizajes. Si quieres recibir cada semana tus 5 píldoras educativas para mejorar como docente, apúntate que es gratuito, te veo y lo dicho, espero que si tienes cualquier tipo de duda lo dejes en los comentarios y que pases un gran verano. Un abrazo.